un 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista, entonces quería decirte feliz día y preguntarte, en procura de justamente que este es un día particular por eso, ya que uno de los emblemas del peronismo es liberación o dependencia, que presidencias peronistas posteriores al peronismo de Perón y anteriores al kirchnerismo hicieron cosas en procura de ese emblema. Y por otro lado, otra pregunta es, en caso de que no hubieran hecho nada por liberar ni económica ni políticamente el país, ¿por qué se autodefinen de todos modos como gobiernos peronistas? Los movimientos nacionales tienen las características en todas partes del mundo que son muy amplios, tienen que ser muy amplios, tienen que tener una gran cantidad de gente. Esto lo entendía perfectamente Perón y lo había dicho más de una vez, porque hay que enfrentar a un grupo minoritario, pero muy poderoso económicamente, que es lo que tradicionalmente llamamos la oligarquía, o ahora se le llama el establishment, que no solo es muy poderoso económicamente, sino que tiene vinculaciones con el exterior, tiene relaciones permanentes con la embajada, y en muchos casos ha habido intervenciones armadas de países como Estados Unidos para impedir que un país esté liberado. El hecho de que el gran movimiento nacional sea grande, tumultuoso, inorgánico, y que uno a veces se encuentre con gente dentro del movimiento nacional que no debería estar en el movimiento nacional, y se encuentre con un tipo que hace una estafa, o con un tipo que no siente realmente la necesidad de las tres banderas del peronismo, sino que es una revista, un pícaro que se metió allí y trata de ubicarse dentro del mare magnum, que es todo ese movimiento. Pasa esto. Entonces, para Perón, al constituir ese movimiento, la columna vertebral fundamental fueron los trabajadores. Porque los trabajadores son el 17 de octubre, como vos sabés, los que lo rescatan. Lo rescatan aun cuando la CGT había mandado paro general para el 18. Es decir, que la CGT tenía también su complicidad, los burócratas sindicales de aquel tiempo, porque quieren hacer un paro general el 18 y la gente avanza el 19, el 17 y se planta en la Plaza de Mayo hasta que Perón reaparece. Pero también ese movimiento nacional, además de los trabajadores, tiene sectores del ejército. Sectores del ejército que son sectores industrialistas, como el general Savio, sectores nacionales, como el general Lucero, sectores como las que venían del lado de Mosconi, que tenían interés en que YPF se desarrollase, y otros sectores antiperonistas. Pero tenía un sector dentro del ejército importante. Y tenía un sector del empresariado que era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si los obreros ganaban un poco más, iban a comprar un poco más, y que a ellos les venía bien, porque el mercado interno se iba a consolidar y desarrollar. Ese, el más claro de todos ellos, fue Miranda, y después fue Helbar. Ahora, movimientos de ese tipo pueden dar momentos en los cuales, porque muere el líder, o porque hay determinados momentos de declinación, aparece como la figura central del movimiento alguien que está dispuesto a transar con la oligarquía y con los capitales extranjeros. No un solo hombre, sino una gran parte de la dirigencia, que eso es lo que pasó con Menem. Entonces Menem podría decirse peronista, pero hace una política antiperonista. Destruye todo lo que había hecho Perón, todos los avances que había hecho Perón. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque no solo es cuestión de llamarse peronista, sino de ver
qué es lo que pasa abajo, cómo abajo está compuesto ese gran movimiento. Entonces hay fenómenos o situaciones que pueden ser rescatables parcialmente, como son el primer gobierno de Alfonsín, como son algunas cosas de las que hizo Ilia en su momento, que lo voltearon las empresas multinacionales, pero lo más claro de avance como movimiento de liberación nacional y popular se da del 45 al 55. En el 73 es un fenómeno distinto, porque el movimiento desde abajo tiene unas características distintas. Hay una irrupción de jóvenes muy importante, que generalmente eran hijos de gorilas, pero que quieren cambiar el país, que toman por lema fundamental, o figura fundamental, el Che Guevara, y que se desencuentran con Perón. Esto es una cosa trágica que deberíamos conversar un año para tratar de entender cuáles fueron los factores que determinaron eso. Pero que se desencuentran y Perón además muere y aparece la derecha peronista, derecha que hubo siempre, porque siempre en todos estos movimientos nacionales hay sectores reaccionarios que se meten para boicotear. Entonces aparece López Rega como un elemento nefasto, aparecen las 3A y el movimiento peronista declina, hace posible entonces que se produzca el golpe, aún declinante y todo era peligroso para los militares reaccionarios y para el imperialismo. Entonces hacen el golpe en marzo de 1976 y selectivamente matan compatriotas, es decir, no matan a cualquiera, matan a tipos que eran peligrosos, tipos que eran combativos, tipos que querían un desarrollo de la Argentina, etcétera, etcétera, que querían la justicia social, que querían el socialismo nacional, hablaban de la liberación nacional en el camino del socialismo nacional. Y estos sectores, muchos quedan en el camino, desaparecidos, tirados con vuelos de la muerte, etcétera, todo lo que ya sabemos, todo lo trágico, ya sabemos. Entonces, esto da lugar a que Alfonsín tenga un año positivo donde hace el juicio a las juntas e intenta reactivar la economía a través de la política de Grispum, pero no duran nada más que un año, porque el radicalismo, compuesto esencialmente de la clase media, tiene todas las vacilaciones de la clase media. Entonces, juega para un lado, juega para el otro, le molestan a los trabajadores, piensan estúpidamente que alguna hija de ellos se va a casar con un hijo de un oligarca y van a ascender de clase. Y no pasa, porque el hijo del oligarca busca a la hija del oligarca. Entonces, este fenómeno de Alfonsín hace que decline, y esa declinación de Alfonsín, juntamente con la declinación del peronismo, precipita el fenómeno de que el consenso de Washington, que es la liberación total de la economía, se implante en la Argentina la política del Fondo Monetario y se destruya el aparato industrial en gran parte, se endeuda la Argentina tremendamente, se privaticen las empresas públicas que había estatizado Perón y se llegue a un punto del 2001 donde prácticamente los muchachos jóvenes y las chicas lo único que pensaban eran en ir a una embajada para irse del país, porque el país no tenía ningún horizonte. Insólitamente, por esas cosas que tiene la historia, las cosas se dan de tal modo que cuando se llaman a las elecciones del 2003, que gana Menem con el 24% y que saca el 18% López Murphy, que era otro más reaccionario que Menem todavía, porque Menem en todo caso era un títere, Kirchner entre medio saca el 23%, no hay segunda vuelta y Kirchner asume el poder e inicia esta política de recuperación muy importante, a la cual se le pueden imputar algunas asignaturas pendientes que no han podido llevarse a cabo porque era un país que estaba totalmente destrozado, devastado por el imperio y por las fuerzas externas, endeudado terriblemente. Y quiere decir que de todo eso nosotros lo que quedamos es una revolución de mayo donde se frustra el plan de Moreno, una campaña sanmartiniana muy importante que logra su objetivo al entroncar con Bolívar
pero que no logra en 1826 Bolívar la unidad de la patria grande, que es lo que él perseguía. Después un fenómeno importante en algunos hombres como fueron Osvaldo Mañasco, como fue Pellegrini, como fueron otros que querían una Argentina industrial y no lo logran. Y Irigoyen, que es una expresión de la clase media, que era un productor rural, que beneficia y beneficia al pueblo, aumenta el salario real, que comete el gran manchón de la Semana Trágica y el fusilamiento de la Patagonia, pero que no obstante es un caudillo popular, pero que quiere nacionalizar el petróleo y eso lo impiden con el golpe del 30. Y entonces después quedamos realmente que como una política permanente, sostenida, de liberación nacional, de mejoramiento de las clases populares, de recuperación de los resortes fundamentales que estaban en manos del extranjero, de política latinoamericana de acercamiento como el ABC que ensaya Perón, es la que se da entre el 45 y el 55. Por eso ahora se sabe, cosa que no se sabía antes, de que en el 55 el ejército no se mueve prácticamente cuando se produce el golpe contra Perón, y sí se mueven en alta mar la flota de mar, que tiene por principal figura al almirante Rojas, que es abastecida por barcos británicos, que esto ahora se ha podido verificar. Es decir, que una vez más el imperialismo, la fuerza externa, apoya a los sectores que quieren hacer retroceder al país. Y se retrocede al país a tal punto que lo primero que hacen, como dije antes, es incorporarse al Fondo Monetario Internacional y realizar una política de colonial. Lo primero que hacen es privatizar el frigorífico de Alessandro de la Torre, frente a lo cual aparece la figura de Sebastián Borro como una figura excepcional, tomando el frigorífico. Después Frondizi levanta banderas nacionales, pero no las concretas, sino todo lo contrario, en el gobierno. Y se produce después la vuelta de Perón con todas las dificultades del caso que decíamos antes, que es muy largo de analizar. Sabemos ahora que Perón tenía 80 años y no 78. Tener 80 años, estar cerca de los 80 años, es importante. Para ustedes no tienen ni idea lo que significa no poder correr un colectivo, por ejemplo. Pero cuando uno ya está llegando a esa edad, es difícil pedirle la audacia suficiente para una revolución donde tendría que jugarse contra todo un ejército que no le era favorable y donde una clase trabajadora donde se había enquistado una burocracia también bastante reaccionaria. Este es más o menos el panorama que te podría dar. Hola. Hola, Norberto. Sí. En este oleaje de subidas y bajadas que ha tenido el pueblo argentino, donde hemos estado en el submundo y hemos tocado en algún momento la posibilidad de nuestra soberanía, ¿qué pensás o qué deseás o qué prevés en este oleaje va a ser nuestra próxima subida o bajada? Sí, yo creo que América Latina está en un momento de notable recuperación. Creo que hay una conciencia muy clara en los argentinos, en muchos argentinos por primera vez, acerca de la necesidad de la unidad latinoamericana. Creo que este avance es tan importante que ha superado el desgraciado fallecimiento del comandante Chávez y también el de Néstor, aunque el de Néstor fue suplantado por Cristina y el de Chávez fue suplantado por un hombre que tiene características muy importantes, pero que está lejos de ser lo que era Chávez, ¿no? Eso se nota un poco en que el UNASUR y el CELAC no están funcionando con la fuerza que tenían antes. Pero lo que creemos, estamos casi ciertos, de que América Latina está desembarazándose paso a paso de estas dominaciones. Bolivia ha hecho un cambio extraordinario, nacionalizando empresas,
redistribuyendo el ingreso. Ecuador, a pesar de tener la economía dolarizada, ha avanzado notablemente. Venezuela ha logrado que a través de las comunas, con la ayuda de médicos cubanos, haya un cambio sustancial en la salud y también en la distribución del ingreso. El sandinismo, que había quedado muy aplacado, ha resurgido de nuevo. En El Salvador han triunfado sectores del Frente Amplio. En el Uruguay ha triunfado también el Frente Amplio. Brasil ha hecho cambios muy importantes que espero que se ratifiquen con la reelección de Dilma. Y la Argentina, sorprendentemente, no desde el viejo peronismo tradicional que acompañó a Perón, los hombres de Perón, que en su mayoría los hombres de Perón estuvieron con Menem, esto hay que decirlo también, porque ahora los muchos dirigentes peronistas que están ahora haciéndose los revolucionarios, estuvieron con Menem y justificaron todo lo que hizo Menem, pero ha surgido un fenómeno distinto, que es una mayor conciencia política en gran parte de los trabajadores, en gran parte de la sociedad. Yo recuerdo la sociedad de años anteriores que uno decía, leía a Jauretche, que Jauretche decía: no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, porque la libertad no la tienen los empleados, sino que la tiene el dueño el que tiene el poder económico. Bueno, ahora la gente sabe que Clarín miente, sabe que la mayor parte de la gente, no hay sectores de clase media que son irrescatables. Bueno, eso, ¿qué se va a hacer? Biológicamente van a ir desapareciendo. Pero esto también, en la Argentina ha habido cambios muy importantes. Quiere decir que hay una recuperación tendiente a la liberación y a la unificación, y la unificación no puede realizarse, me parece a mí, en América Latina, sin transformaciones sociales muy profundas. Cuando Chávez habla del Partido Socialista venezolano, cuando Evo habla del socialismo nacional, o cuando el mismo Perón hablaba también del socialismo nacional, estamos hablando de que América Latina ha quedado como una reserva muy importante desde el punto de vista de los valores humanos y de lo mejor que puede tener la humanidad. A eso se suma este fenómeno que es una incógnita, que es China, que va a ser una potencia más importante que Estados Unidos económicamente ya, aunque Estados Unidos lo sigue siendo desde el punto de vista militar. La aparición del BRICS, la aparición de Brasil como una de las principales potencias del mundo, este fenómeno del satélite, del SAT, que también es inesperado. Así que todo esto hace que sea muy promisorio, si hacemos las cosas como debemos, que América Latina se convierta en el lugar donde haya mayores posibilidades para que aparezca y se consolide el hombre nuevo de que hablaba el Che. Mientras que el resto del mundo, especialmente Estados Unidos y Europa, entren en una declinación muy grave, que se observa en Estados Unidos por estos tipos que entran a las escuelas a tirotear, por ejemplo. Es una alienación y una declinación en cuanto a los valores humanos, en cuanto a las verdaderas cosas por las cuales la vida merece ser vivida. Yo en ese sentido soy muy optimista. Todo esto a través de obstáculos, no es que sea una línea recta que mañana llamamos, pero la circunstancia de que hoy esté en el Salón de los Héroes Latinoamericanos el Tratado del Che, por ejemplo, las circunstancias de que la presidenta argentina haya dicho en las Naciones Unidas, le haya puesto los puntos sobre las sillas de Estados Unidos, diciéndole que no somos esclavos de ellos y diciéndole que ellos han procedido muy mal avanzando y atropellando sobre los países, cosa que nunca se les dijo de esa manera tan contundente, es que estamos viviendo las vísperas, a mi juicio, de un mundo igualitario como nunca tuvimos ocasión. Norberto, acá. Yo tenía una pregunta. Sí. En relación a, remitiéndonos al principio, ¿no?, de su charla, que era muy interesante, hablando de la deuda externa, Sí. ¿qué rol cree que cumple, digamos, la sociedad argentina? ¿O siempre cumplió el mismo rol o fue mutando? ¿El pueblo argentino en un momento cayó también un poco en un conformismo en esta guerra de intereses internacionales?
Hay un aspecto fundamental en todo esto, al que yo me refería al pasar. Las dominaciones, que no se pueden hacer ya a través de la ocupación de los ejércitos, se hacen a través del colonialismo mental. Ese colonialismo mental, que está dado por el control que el imperialismo financiero ejerza sobre los grandes medios de comunicación, sobre la televisión, sobre los diarios, sobre los programas educativos, sobre las editoriales, sobre los tipos a los cuales se convierten de buenas a primeras en grandes sabios, como el caso de Marcos Aguinis, por ejemplo, u otros por el estilo, que aparecen como tipos extraordinarios de un día para otro, hace que produzca una confusión muy grande, especialmente en aquellos países donde la clase media es poderosa, que este es uno de los problemas argentinos específicamente, porque tanto en Argentina como también en Brasil hay sectores medios que pesan y que están tomados colonialmente. Por eso este peligro de que un sector de esta tercera chica evangelista que salió en las elecciones pueda volcarse en contra de Dilma y a favor de la derecha. En nuestro caso, yo creo que hemos avanzado tanto en la descolonización mental que nos resultan ridículos los dirigentes de los partidos opositores. Y nos resultan ridículos y absurdos los argumentos de sectores de clase media, que lo único que saben hablar es de la inseguridad, que es un problema mundial, y de la corrupción, porque había que decirle a alguien que habla de la corrupción, pero entonces usted no quiere que haya corrupción. Entonces usted es anticapitalista, usted quiere socialismo, porque el capitalismo de por sí está fomentando que para hacer hay que tener. Y si uno no puede tener por las vías legales, la tiene por las vías ilegales. Entonces, además, este problema de también toda la época en que se perdió la cultura del trabajo, porque preferentemente se tendió a que no hubiera industrias, ¿no? Y generó todo un mundo marginal que nunca vio trabajar a su padre ni a su abuelo, también influye en eso. Entonces, por lo demás, la clase media juega un papel muy importante, porque es muy versátil. Hernández Arregui decía que la clase media era media en todo. Era media cobarde y media valiente. Era media culta porque sabía la cultura de los emperadores egipcios, por ejemplo, o romanos, e ignoraba lo que pasaba con el Chocho Peñalosa. Es decir, era media inteligente y media tonta. Entonces, puede caer a veces bajo la influencia de una propaganda bien orquestada por los medios de comunicación que lanza todo su dinero, como ocurrió cuando Narváez se jugó entero para convencer a la clase media de que él era la gran figura, o ahora intenta hacerlo Massa, aunque Massa está un poco ya en declinación. Y entonces pasa este fenómeno. De la clase media surgen los gorilas del 55 y surgen también los muchachos del 60 que quieren un país distinto y que hablan de socialismo nacional. Es decir, que las clases más claras, en el sentido de su conciencia de clase, son la oligarquía, que tiene privilegio para defender, y la clase trabajadora, que no quiere que haya desocupación, que quiere tener un salario como corresponde, que adquiere derechos y que además por su trabajo es una clase mucho más solidaria, porque el abogado o el contador creen que resuelven todo ellos solos, individualmente. El trabajador sabe que es, como lo demostró el genio de Chaplin en tiempos modernos, es una pieza en un engranaje. Entonces hay una posibilidad de que el trabajador juegue más en conjunto y la solidaridad prevalezca más en esa clase que el individualismo de las clases medias, ¿no?
Pero esto, contra esto tenemos que luchar. Tenemos que luchar para descolonizar, para demostrar que son todos mitos, por ejemplo, que San Martín y Bolívar se odiaban, como nos enseñaron en el colegio, o tenían rencor porque Bolívar terminó la campaña libertadora y San Martín no pudo. Y en este caso hay que decirle, bueno, pero resulta que San Martín en su dormitorio está probado que tenía el retrato de Bolívar delante de su cama, es decir, que era un masoquista. Si tenía rabia contra Bolívar, era un masoquista porque se levantaba y se encontraba con Bolívar y se iba a dormir y se encontraba con Bolívar. Entonces, esto prueba el absurdo de todas estas posiciones, ¿no es cierto? Pero esto no quita de que se produzca este fenómeno, de que la clase media se desperdigue en toda una serie de partidos que ni siquiera tienen un proyecto, porque no tienen un proyecto de país, no tienen un proyecto de sociedad. Lo que tienen un proyecto es que le molesta que los trabajadores tengan un lugar importante, o los negros, como ellos dicen, y entonces ellos tienden a querer volver a la época en que las clases medias tenían mayor prestigio en la sociedad, ¿no? Hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de luchar en todo lo posible, no solo ideológicamente, en la enseñanza de la historia, en la enseñanza de la economía, sino también en la política, tratando de no espantarlos, tratando de demostrarles cuáles son las formas de convivencia que son necesarias en la sociedad y cómo la solidaridad y la generosidad hacen posible que el hombre se libere del egoísmo, de sus peores tendencias y se crea una sociedad más humana, o humana porque esta no es nada humana, y esto depende de nosotros, depende de una militancia, depende de una constancia, de una permanencia, de una lucha sin bajar las armas, permanente hasta que lograr lo que se logró en el Cordobazo, por ejemplo, donde la clase media se rompe con la clase dominante. Tosco en ese sentido es una buena expresión, porque Tosco es casi el emblema, junto con Atilio López, de la ruptura de la clase media con la oligarquía, y provocan la caída del gobierno de Onganía primero y de Levington después, ¿no? Pero eso ya entra en el terreno de los historiadores, entra en el terreno de los profetas. Acá hay una última pregunta para finalizar la charla. Sí, hola, ¿qué tal? Mi pregunta era la siguiente. Viendo lo que estaba charlando usted, lo último que dijo sobre que los jóvenes vamos a ver un mundo diferente en el que va a haber diferentes polos, ya no va a ser solo Estados Unidos, ¿sí? o el capitalismo financiero internacional el que domine. Mi pregunta es, ¿qué lleva a que ese capitalismo financiero que de repente se muestra tan potente, que puede avanzar contra todo lo que se le pone adelante, de repente queda en retroceso? ¿Sí? Claro. Bueno, hay varios factores. Uno de los factores, ellos han querido vivir un nivel de vida superior al de sus posibilidades. Han vivido del crédito durante mucho tiempo. Y eso es lo que provocó la quiebra del Lehman Brothers. Por otro lado, ellos hace tiempo también, que ellos dan ejemplo a los otros países de que no hay que hacer inflación y todo eso, hace tiempo que ellos emiten dólares sin respaldo. Hace tiempo que ellos se endeudan. Tienen un poderío bélico tremendo, pero también es cierto que se endeudan permanentemente. Tienen una deuda externa superior al Producto Bruto Interno. Mientras que los chinos, que también son una incógnita, porque los chinos tienen un origen que uno tiene cierta simpatía por Mao Zedong y todo esto, pero no se sabe ahora en qué medida también ha habido una involución en ciertos sectores de los chinos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pero los chinos es cierto que han comprado títulos de la deuda de Estados Unidos. Un día van a tirar los títulos de la deuda a la bolsa y se va a crear un
un lío tremendo porque a Estados Unidos le va a pasar como le pasa a los bancos cuando van todos corriendo a alquilar al mismo tiempo. Y entonces el banco quiebra. Como hemos visto ahora, por ejemplo, hasta hace 3 o 4 años, Europa y la Europa unificada era un ejemplo. Ahora resulta que no solo no es un ejemplo, sino que están en una permanente crisis, porque no han tenido la precaución de favorecer a los países más débiles, han juntado países débiles con países más potentes, entonces Alemania quiere constituirse la dominadora de Europa. Con todas las dificultades que tiene a su vez un sistema económico que es contradictorio como el sistema capitalista. Y que además es inhumano y que revela su inhumanidad en lo que dice, no lo digo yo, lo dice Francisco, el Papa, que además de ser un hombre inteligente de San Lorenzo, igual que yo. El Papa dice, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo guerras en todo el mundo. Primero la guerra en Irak, diciendo que Saddam Hussein tenía armas químicas. Resulta que después que mataron gente y hicieron un reguero de sangre y de pólvora, no tenía armas químicas, pero ellos se habían equivocado. Después Afganistán, después ahora Siria, después el armamento dado a Israel para también tener una gran defensa del mundo llamado occidental y cristiano, que el mismo Papa dice que está dejando de ser cristiano. Es decir, hay muchas cosas que están jugando ya ahora en un terreno que va evidenciando una nueva sociedad, a mi juicio, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno.